8 sicarios acorralados, un fusil apuntando a la calle equivocada y una patrulla interceptora de la Armada cortando el mar de Jalisco como única vía de escape. Esto no fue un operativo ordinario, fue la primera gran cacería posterior a la caída del Mencho, ejecutada 5 días después de que el Estado mexicano le arrancara la cabeza al CJNG. Y los que quedaron vivos, los que sobrevivieron al colapso del lunes 22 de febrero, corrieron a esconderse en una ciudad que creyeron segura, Puerto Vallarta. Sol, turistas, playas fotografiadas en Instagram. El disfraz perfecto para una célula criminal que necesitaba desaparecer del radar federal. Se equivocaron de ciudad, 4 hombres y 4 mujeres. Una casa de seguridad con las cortinas cerradas, chalecos tácticos apilados en el piso, tablas de madera con perforaciones que ningún comunicado oficial se atrevió a explicar del todo. Y un arsenal que no era para defenderse, sino para seguir operando, para sobrevivir al caos que ellos mismos habían desatado con los narcobloqueos del domingo, para reagruparse, reorganizarse y demostrar que el CJNG no muere aunque muera su jefe. Un marino los vio primero, un solo hombre con un fusil de asalto caminando por la vía pública con la arrogancia de quien todavía cree que el puerto le pertenece. Lo que siguió tardó minutos. Lo que encontraron adentro tardará meses en procesarse. Puerto Vallarta no es solo un destino turístico, es un corredor logístico del crimen organizado con salida directa al Pacífico. El puerto conecta Jalisco con Nayarit por tierra y con el mundo por mar. Para el CJNG, esa geografía tiene un valor estratégico que ningún hotel 5 estrellas puede ocultar. Lanchas rápidas que desaparecen en la oscuridad, muelles sin cámaras, rutas costeras que los radares terrestres no alcanzan a cubrir. Una ciudad donde el turismo es el mejor camuflaje que el dinero puede comprar. Después del 22 de febrero, cuando cayó el Mencho, las células remanentes del cártel no huyeron hacia la sierra, huyeron hacia el ruido, hacia los lugares con más gente, más movimiento, más confusión, hacia Puerto Vallarta. Y ahí cometieron el primer error que los delató. Siguieron operando como si nada hubiera cambiado. Narcobloqueos en avenidas principales, vehículos incendiados, el lenguaje del terror como señal de que el CJNG seguía vivo aunque su arquitecto estuviera muerto. Ese lenguaje fue también su firma. Desde el centro de mando naval, la 12ª zona naval comenzó a trazar el mapa de calor de la violencia post-Mencho. Cada bloqueo era una coordenada, cada quema era una pista. Los marinos de infantería no salieron a patrullar al azar, salieron con un mapa invisible trazado por inteligencia de días, siguiendo el rastro de una célula que no supo quedarse quieta cuando el silencio era su única salvación. El error final lo cometió uno solo, un hombre, un fusil, una calle con demasiada luz. 3 de la tarde en Puerto Vallarta, sol pleno, turistas con bebidas en la mano a 3 cuadras de distancia y un hombre caminando por la vía pública con un fusil AK-47 abastecido, 30 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros listos para disparar, con la calma de quien lleva años operando en una ciudad que consideraba territorio propio. El elemento de infantería de Marina lo identificó en segundos. No hubo deliberación, no hubo radio de confirmación que tardara minutos. La respuesta fue inmediata y física. Persecución a pie, contacto visual sostenido. El sicario acelerando hacia una dirección que él creía era salida y que en realidad era trampa. Entró al inmueble. Los marinos entraron detrás. Lo que encontraron adentro no era un escondite improvisado, era autopsia de operaciones activa. 7 personas más esperando, 4 mujeres, 3 hombres, ninguno desarmado en términos operativos. Chalecos tácticos distribuidos por el piso como si hubieran sido usados esa misma mañana. Gorras con insignias del CJNG apiladas en una esquina. Radios de alta frecuencia encendidos, sintonizados en frecuencias que los marinos reconocieron de inmediato como canales utilizados en los narcobloqueos del domingo. No estaban escondidos, estaban monitoreando. La detención en flagrancia duró menos de 4 minutos. 8 personas
personas esposadas, un arsenal catalogado y afuera, las vialidades de Puerto Vallarta todavía cortadas por los bloques que esta misma célula había ordenado días antes. Los marinos miraron las tablas de madera con perforaciones apiladas en el rincón y ninguno dijo nada todavía. Habitación por habitación, objeto por objeto, así trabaja la infantería de marina cuando asegura una casa de seguridad del CJNG. No entran, revisan superficialmente y salen. Levantan cada chaleco, abren cada cajón, fotografían cada centímetro antes de tocarlo. Porque en estas casas lo que parece insignificante frecuentemente es la evidencia que derrumba una red completa. La sala, 4 chalecos tácticos con placas balísticas de grado militar, 11 gorras con el logo bordado del CJNG, 2 equipos de radiocomunicación de alta frecuencia con baterías cargadas y frecuencias preprogramadas. No eran radios baratos de ferretería, eran dispositivos encriptados del tipo que el cártel usa para coordinar convoyes y bloqueos sin ser interceptado por sistemas convencionales. El armamento central, un fusil abastecido con 30 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros, 76 cartuchos calibre .223, 46 cartuchos calibre 12, 19 cartuchos calibre .40, 4 calibres distintos para 4 funciones distintas, combate de distancia media, penetración de blindaje ligero, escopeta para espacios cerrados, pistola de respaldo. Esta no era la munición de un grupo improvisado, era el inventario de una célula diseñada para operar en múltiples escenarios simultáneos. 6 placas vehiculares y 2 de motocicleta con números de serie que los peritos ya cruzaban contra registros de vehículos utilizados en los bloqueos del domingo. Un cuchillo de hoja larga, operacional, no decorativo. Y en el rincón, todavía sin explicación oficial, 6 tablas de madera con perforaciones de distintos tamaños y grosores. Los marinos las fotografiaron en silencio. Nadie preguntó para qué eran, todos lo sabían. Entre el arsenal, entre los chalecos y las gorras con insignias criminales, los marinos encontraron algo que ningún comunicado oficial mencionó, pero que los peritos fotografiaron con la misma meticulosidad que el resto. Uniformes, no del CJNG, uniformes con la nomenclatura de la Guardia Nacional, prendas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, dobladas con cuidado, casi con respeto, guardadas como si fueran un activo más valioso que las armas. Alguien en esa casa de seguridad tenía planeado ponérselos. Eso cambia todo, porque ya no estamos hablando de una célula que huye y se esconde después de perder a su jefe. Estamos hablando de una célula que 5 días después de la caída del Mencho, con Puerto Vallarta militarizada y la Armada patrullando cada esquina, seguía planeando suplantar a las fuerzas del Estado. Seguía ensayando el engaño, seguía creyendo que podía ponerse el uniforme de la autoridad y operar con impunidad frente a la misma institución que acababa de capturarlos. Es la misma lógica de los helicópteros clonados de Durango, la misma arquitectura del engaño. El CJNG de ETNG no improvisa estas operaciones, las replica, las estandariza, las distribuye como manual de operaciones entre células que tal vez nunca se conocen entre sí, pero ejecutan los mismos protocolos. Los radios decomisados fueron enviados esa misma noche a especialistas en análisis de frecuencias. Las placas vehiculares ingresaron a la base de datos de vehículos vinculados a los narcobloqueos del domingo 22. Y los uniformes militares viajaron en bolsa sellada hacia una unidad de inteligencia que ya tenía una pregunta urgente sin responder. ¿Cuántas casas más tienen exactamente lo mismo? A las pocas horas de la detención, con las vialidades de Puerto Vallarta todavía cortadas por los bloques que esta misma célula había ordenado, la Armada tomó una decisión que resume mejor que cualquier discurso el estado actual de la guerra. No trasladaron a los 8 detenidos por tierra, los embarcaron en una patrulla interceptora y los sacaron por mar, porque en Puerto Vallarta esa tarde las calles no eran seguras, ni siquiera para quienes acababan de ganar. Eso es lo que el comunicado oficial no dice entre líneas, pero grita entre sus párrafos: que el operativo fue exitoso y simultáneamente que la ciudad seguía bajo una presión que obligaba a la Armada a usar el océano como carretera alterna, que cayeron 8, pero que afuera, en alguna calle sin nombre, otros seguían quemando vehículos y cortando avenidas con la inercia de una organización que no necesita líder para seguir funcionando en modo destrucción.
El Mencho cayó el 22 de febrero. Su estructura no cayó con él. Eso es la hidra. Cortas una cabeza y las células restantes no se detienen, se reorganizan. Se meten en casas con chalecos tácticos y uniformes militares robados y esperan instrucciones que quizás nunca llegan, pero para las que ya están equipados, ya entrenados, ya listos. La Armada demostró esta semana que puede encontrarlos incluso cuando se esconden entre turistas y sol de costa, que la inteligencia post-Mencho está activa, coordinada y en movimiento. Pero esta noche, mientras lees esto, hay otras casas con cortinas cerradas en otras ciudades costeras, y en alguna de ellas alguien está doblando un uniforme con mucho cuidado.